se vea la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo destello ver de la gloria de Dios. Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Dios me los bendiga. Bienvenidos al programa Palabra de Esperanza. Les da la bienvenida el pastor Santos Díaz y es un gusto, una alegría que ustedes nos estén acompañando hoy día lunes. Y así que empezamos la nueva semana y es mi deseo que Dios les siga bendiciendo en todo tiempo, en todo momento. Muy bien, escuchando esta hermosa canción, pues queremos empezar pidiendo la dirección del Señor. Queremos pedir la dirección del Señor. Padre bendito que estás en los cielos, que tu gracia, tu misericordia sea con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de poder levantarnos en este día, ver un nuevo día, Señor, y poder respirar, poder, Señor, ver a nuestros seres queridos. Que tu gracia, tu misericordia, Señor, sea con todos nuestros hermanos y que tú bendigas a cada persona que pueda escuchar este mensaje, Señor. Porque el importante es el mensaje, no el mensajero. Que este mensaje puede realmente llegar y traspasar las fronteras hasta donde pueda llegar, Señor. Tú le puedas bendecir a cada uno de ellos, según las circunstancias, situación en la cual se encuentre. Señor, tú derrame tu bendición sobre cada uno de ellos. Aleluya. Quiero fijar mis ojos mucho más allá. Y así como ya estamos listos ya en esta mañana para empezar este programa, queremos enviar saludos a todos los hermanos y amigos que se encuentran en este momento por las redes, a nuestros hermanos venezolanos, ecuatorianos, colombianos y de todo el Perú, brasileños, a donde pueda llegar este programa Palabra de Esperanza. Señor, este cántico decía por encima del sol. Bien, en esta oportunidad realmente queremos empezar este programa Palabra de Esperanza, sobre todo haciendo una pregunta antes de poder cantar una canción. Mi pregunta es, si alguien te preguntara, o yo te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? Hemos estado realmente durante todo este tiempo en todas las iglesias, se está predicando por Semana Santa. Mi pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? Entonces, mientras tanto, vamos a cantar este cántico que lleva por nombre Jesús es el Señor. Y vamos a cantar este cántico.
Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de a sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Aleluya. Vamos a decirlo una vez más. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de a sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Alabado sea tu nombre, Jesús. Alabado sea tu nombre, oh Dios. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. A Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor, el Señor, el Señor. El Señor, el Señor, el Señor. El Señor, el Señor, el Señor. Jesús,
Tú eres el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a cantar un cántico maravilloso que dice: celebrad a Cristo, celebrad. Aleluya. Celebra a Cristo, celebra. Celebra a Cristo, celebra. Celebra a Cristo, celebra. Celebra a Cristo, celebra. Porque Él resucitó. Él resucitó. Y por siempre Él vivirá. Él resucitó. Él resucitó. Vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Alabado sea el nombre del Señor. Celebra a Cristo, celebra. Celebra a Cristo, celebra. Celebra a Cristo, celebra. Celebra a Cristo, celebra. Él resucitó. Él resucitó. Él resucitó. Y por siempre Él vivirá. Él resucitó. Él resucitó. Vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Aleluya. Él ha resucitado y Él está vivo. Él no se quedó clavado en una cruz, ni se quedó realmente metido en una tumba, sino que al tercer día resucitó. Muy bien, mis queridos hermanos, después de haber alabado a nuestro Dios, la pregunta que te había hecho como una introducción es: ¿quién es Jesús para ti? Sin acepción de personas yo pregunto. Puede ser una persona rica, puede ser una persona pobre, puede ser, no sé, hombre, mujer, o tal vez una persona según o un homosexual. Esta pregunta es para ti. ¿Quién es Jesús para ti? O puede ser tal vez, no sé, un general, o puede ser un simple peón, no sé. La pregunta es para todos en el mundo. ¿Quién es Jesús para ti? Déjame decirte que de acuerdo a la respuesta que nosotros podamos responder, eso determinará realmente tanto nuestra vida, nuestro destino en la eternidad. Entonces, la pregunta es: ¿quién es Jesús para ti? Hoy en día realmente en sí hacemos esa pregunta porque hay muchas personas que viven en confusión, muchas personas que tienen un concepto equivocado acerca de la persona de Jesús. Algunos piensan que es una religión hablar de Jesús. Otros piensan que realmente pues es otra cosa, es algo antiguo, algo que realmente ya pasó y que en este tiempo hay que vivir el modernismo. Y cuando alguien les habla de Jesús, para ellos es algo aburrido, para ellos es algo realmente como si viniera y les apagara la fiesta. Entonces mi pregunta es, sea también que esta pregunta pueda llegar a un candidato, a un congresista, no lo sé, a un futuro presidente. Mi pregunta es: ¿quién es Jesús para ti?
¿quién es Jesús? Yo te pregunto esto porque en una oportunidad Jesús le preguntó a sus discípulos. Si tienes tu Biblia, yo te invito a abrir en el libro de Mateo. Mateo capítulo 16, versículo 13. Y dice la palabra, versículo 13 y 14. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, les dijo: ¿la gente qué dice acerca de mí? ¿Quién soy yo para la gente? En ese momento el versículo 14 da la respuesta. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Esa fue la respuesta de los discípulos a la pregunta que hizo Jesús. ¿Qué es lo que la gente decía acerca de él? ¿Quién era Jesús para la gente? Y según la contestación que podemos entender, es que Jesús para la gente solamente era un hombre. Claro que no cualquier hombre, pero para Jesús, para la gente, Jesús simplemente era un hombre, no cualquier hombre. Porque ahí mencionaron nombres de hombres que eran grandes siervos de Dios y eran reconocidos, eran respetados, eran muy considerados, pero solamente hombres, humanos. Entonces Jesús para la gente era simplemente un buen hombre, un profeta. Era Juan el Bautista, era Jeremías, Elías y otros más, pero simplemente hombre. Y eso es lo mismo que hoy en día vemos, mis queridos amigos y hermanos. Hoy en día escuchamos aún a movimientos religiosos que tienen un punto de vista de Jesús, que para ellos fue simplemente un hombre, un profeta que hizo buenas obras, que se portó bien, que habló del amor y nada más. Y no solamente movimientos religiosos, sino también movimientos sectarios que niegan lo que realmente Jesús es. Y para ellos es simplemente un hombre. Y también vemos realmente a personas. En este tiempo, por ejemplo, escuchamos a candidatos que están postulando a la presidencia. Solamente dan un concepto de Jesús. Que Jesús realmente es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Y que murió en una cruz. Entonces para ellos simplemente Jesús es un ser humano, nada más. Fue un hombre. Y ese concepto hoy en día está por todas partes. ¿Y sabe por qué? Porque la gente no lee la Biblia. Porque la gente no escudriña la Biblia. Y solamente la gente oye, presta oídos a muchas personas que tienen un concepto errado acerca de Jesús. Entonces cuando Jesús les dijo a sus discípulos, ¿qué es lo que la gente dice? ¿Quién soy yo para ellos? Jesús para ellos era un buen hombre, un buen profeta, pero no pasaba de ser humano. Solamente era ser humano, nada más. Y eso
hoy en día abunda en la mente de muchas personas y que a Jesús simplemente lo ven como un ser humano y nada más. Pero vayamos al versículo 15, ahí en el mismo texto de Mateo capítulo 16. El versículo 15, Jesús hace otra pregunta, casi similar, y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Después que Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo para ellos? Muy bien, ellos dan sus respuestas: tú simplemente eres un hombre. Claro, muy reconocido, muy respetado como un profeta, pero solamente un hombre. Ahora Jesús les pregunta a sus seguidores, aquellos que en alguna oportunidad tal vez estaban trabajando y Jesús se les acercó y les dijo: síganme. Y ellos, dejándolo todo, le siguieron. Ahora Jesús les pregunta a ellos: ¿quién soy yo para ustedes? ¿Quién soy yo para ustedes? Y es aquí realmente donde Pedro, en representación de todos los seguidores de Jesús, él se adelanta y da una respuesta. Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Cuando nosotros nos enfocamos en el título de Cristo, va más allá de la humanidad, traspasa las fronteras de la humanidad y va a la eternidad. Porque hablar de Cristo es hablar del Hijo de Dios. Y eso está escrito en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si nos vamos al libro de Isaías, en el libro de Isaías, el capítulo 9, el profeta habla acerca del nacimiento del Mesías. ¿Y cuál iba a ser ese nombre de ese niño? Porque Mesías significa ungido. Entonces, el ungido de Dios. Y si usted lee el capítulo 9 de Isaías, usted se va a dar cuenta que en el versículo 6 enfatiza el nombre de ese niño que iba a nacer. Dice la palabra: porque un niño nos es nacido, hablando del Mesías, del Hijo de Dios. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Atención: admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Cómo iba a ser su nombre? Dios fuerte. ¿Qué más? Padre eterno, príncipe de paz. Ese nombre iba a llevar el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios que iba a nacer en este mundo. Y eso fue profetizado 700 años atrás, antes realmente de que Él pueda nacer. Ahora, si nosotros vamos al capítulo 11 del mismo libro Isaías, versículo 1 y 2, habla acerca del reinado del Mesías, habla acerca del reinado del Hijo de Dios. Dice el versículo 1 y 2: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El profeta está hablando del Mesías, tanto de su nacimiento como de su reinado. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento Pedro le responde a Jesús diciendo: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, el Hijo de Dios. Y si nosotros vamos al Evangelio de Juan,
al capítulo 1, al versículo 1 y 2 del Evangelio de Juan. Miren lo que dice aquí el Evangelio de Juan. Capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio era el Verbo. Cuando el autor habla acerca de Verbo, está hablando del Mesías, está hablando de Jesús, el Hijo de Dios. En el principio era el Verbo. Eso significa que a Jesús nadie lo creó. Eso significa que Jesús ya existía. Antes de la creación del mundo y de todas las cosas, Jesús ya existía. Por eso el autor dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Eso significa que tenía comunión el Padre y el Hijo. Y el Verbo era Dios. Hablando de Jesús, del Hijo, el autor dice, y el Verbo era Dios. Y el versículo 14 del mismo capítulo dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El apóstol Pablo, hablando del Hijo de Dios en Filipenses, en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al versículo 11. Miren lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, en el Mesías, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Dice Pablo acerca de Jesús, quien siendo en forma de Dios, la palabra forma en el griego es morfe, que está hablando de que Jesús tenía la misma esencia de Dios. Pero dice que se despojó de sí mismo. Cuando dice se despojó, no significa que Jesús dejó de ser Dios, sino realmente que se despojó de la posición que tenía en el cielo y tomó la forma de siervo. Se despojó por un tiempo de su gloria que él tenía en el cielo, para poder tomar forma de siervo, forma de hombre, y venir a este mundo. Y aquí en la tierra, y Jesús cuando estaba aquí en el mundo, déjeme decirle, para aquellos que piensan que Jesús simplemente era un hombre, simplemente que hacía buenas obras y nada más, déjeme decirle que Jesús, estando aquí en la tierra, Él se manifestó 100% Dios y 100% hombre a la misma vez. Él tenía sueño, por supuesto. Él comía, por supuesto. Dios no puede comer porque Dios es espíritu. Dios no puede dormir porque Él es espíritu. Jesús se cansaba, por supuesto. Jesús manifestó en esas cosas que te estoy diciendo su humanidad. Su humanidad.
Pero por otro lado también Jesús manifestó su deidad. Cuando Jesús y sus discípulos estaban en la barca, y esa barca era azotada por las tormentas y las olas, y Jesús, levantándose, ordenó a la tormenta y a las olas y al viento paralizarse. Y es ahí donde vemos que la naturaleza la obedece. La misma naturaleza se inclina, se rinde cuando Jesús habló. Silencio. Cuando venían enfermos, con enfermedades incurables, como una mujer de flujo de sangre, como leprosos, como ciegos de nacimiento, Jesús los sanaba. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y aún Jesús pudo resucitar a la hija de Jairo que había muerto, y a su amigo Lázaro que ya tenía 4 días sepultado. Jesús lo resucitó, algo que solamente Dios puede hacerlo. Y muchas cosas más hizo Jesús, y manifestó que era 100% Dios y 100% hombre. ¿Y cómo lo sabemos nosotros? Desde el momento que nos rendimos a Jesús y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Desde ese momento el Espíritu Santo viene a morar a tu vida y te da sabiduría, te da entendimiento, para que puedas entender que Jesucristo no solamente fue un hombre, no solamente fue un profeta, sino que Jesús fue más que un hombre. Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y aunque otros tal vez por ahí niegan o hablan y dicen, no, que Jesús simplemente era un profeta, pero no era Dios, esa es una mentira. Y otros por ahí que dicen que Jesús, cuando estaba en la tierra, no tenía ni una jota de Dios, eso es mentira. La misma palabra, la misma Biblia testifica que Jesús es Dios. Sus mismas obras la manifiestan. Cuando a Juan el Bautista lo encerraron en la cárcel por una demanda que hizo al rey Herodes, Juan el Bautista también estaba confundido, pero no se quedó con su duda, no se quedó con su confusión, y él mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús si realmente él era el que había de venir. De ahí vemos que a pesar que Juan el Bautista bautizó a Jesús y reconoció diciendo, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, pero más adelante las circunstancias le hicieron dudar. Pero una de las cosas que vemos, déjeme decirle que la duda está en todos nosotros. La duda es muy común en todos los seres humanos, no podemos negar. Pero Juan no se quedó con esa duda, sino que lo llevó a buscar la verdad. Y mi querido amigo, sea quien seas, si tal vez estás confundido o tienes un concepto errado acerca de Jesús, no te quedes con eso. Busca la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Busca a Jesús y Él podrá aclarar tus ideas. Aquellos políticos, aquellos candidatos a la presidencia que hoy en día algunos están negando la deidad de Jesús, a aquellos les digo, acérquense a Jesús.
Aquellos movimientos religiosos que por ahí están negando la deidad de Jesús, acérquense a la verdad. Aquellas sectas que niegan profundamente la deidad de Jesús, acérquense a la verdad. Acérquense a Jesús. Y tú, mi buen amigo, que tal vez, no sé, no has sabido nada tal vez de Jesús, acércate a Jesús. Acércate. Jesús es Dios. Jesús resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Jesús dijo: mi Padre y yo somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen invisible. Él es la imagen visible del Dios invisible. Jesús. Por eso mi pregunta fue: ¿quién es Jesús para ti? Tal vez tú tienes el mismo concepto que dieron la respuesta a los discípulos, que Jesús para la gente pues era un buen hombre, un profeta y nada más. No, mi querido amigo, Jesús es Dios. Nunca podrás llegar al cielo, nunca podrás entrar al cielo si no estás dispuesto en reconocer a Jesucristo como Dios. Ni tu religión te va a salvar, ni tus buenas obras te van a salvar. Solamente que reconozcas a Jesucristo como Dios y lo adores y le sirvas. No hay nada más. Por eso la pregunta de Jesús fue bien clara. ¿Quién dice la gente que soy yo para ellos? Y de ahí le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice? ¿Quién soy yo para ustedes? Y aquí voy a aquellos hermanos en Cristo. Si Jesús es tu Señor, si Jesús es Dios, pues sé fiel hasta la muerte. Sé fiel, sirviéndole en todo tiempo. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, él dice: hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y en su carta a los Colosenses, Pablo dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él recibiremos la recompensa, porque a Cristo el Señor servís. Si Jesús es Dios para ti, sírvele con amor. Predique el Evangelio. Comparte la palabra. Comparte este mensaje con otras personas que tal vez tienen un concepto errado de Jesús. Comparte este mensaje con otras personas que realmente hoy en día están pensando que Jesús simplemente fue un hombre. Pero yo digo que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre a la misma vez. Jesús es Dios. Por eso que nosotros podemos una vez más cantar este cántico que dice: Jesús, Señor. Porque un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación,
siendo en forma de Dios, se despojó de a sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Gloria al Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de a sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Señor, declaramos que tú eres Dios, Jesús. Tú eres Dios y vienes pronto a llevar tu iglesia, Jesús. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo en el cual tú nos has permitido, oh Dios, extraer esta buena noticia. Hoy en día hay tanta gente confundida que no te conoce, que para ellos solamente eres un hombre, pero tu palabra dice que tú eres Dios y vienes pronto. Oh amado Dios, que tu gracia, tu misericordia sea con todas las personas, según la necesidad, según las circunstancias. Si están enfermos, derrama sanidad física y sanidad espiritual. Alabado sea tu nombre, Señor. Que tú bendigas a cada uno de las personas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.
Aleluya. Qué maravilloso, hermanos. Muy bien. Si este mensaje ha sido de mucha bendición para tu vida, quiero realmente pedirte, ¿no?, de que tú puedas compartirlo. Puedas compartirlo realmente con otras personas, puedas compartirlo realmente con personas que hoy en día necesitan realmente conocer a Jesús, que necesitan realmente saber bien quién es Jesús. Y que esas personas realmente en sí puedan venir a la verdad y tener un concepto bueno de quién realmente es Jesús. Porque realmente de lo que ellos entienden que es Jesús, determinará su destino, cielo. Que Dios te bendiga y muchas bendiciones. Vamos a despedirnos realmente con este hermoso cántico y que Dios te bendiga, mi querido amigo, en todo momento. Muchas bendiciones. Señor me lo bendiga.